Hola Luciano, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación, buenas tardes. Bueno, gracias a vos por ayudarnos a tratar de entender un poco mejor este tema y sobre todo los motivos y las consecuencias que implica un aumento en el dólar paralelo. Cuando asumió Massa estaba más o menos por este rango de los 320 pesos y había logrado calmarlo, ¿no? ¿Qué significa este nuevo aumento y que el dólar esté otra vez el paralelo cerca de los 320 pesos? Bueno, tal cual como vos decís, o sea, las últimas semanas el dólar había estado quieto, ¿no? Medio entiendo que fue como una especie de tregua también que el Sí, mercado le dio a Massa, ¿no? Un ministro nuevo, que con poder político, con cintura política, y una tregua a ver qué es lo que hacía claro. efectivamente en el poder, ¿no? Ahora, lo cierto es que me parece que hay cuestiones que han pasado las últimas semanas que han hecho que los dólares paralelos, porque no solamente estamos hablando de blue, sino también del contado con líquido del dólar MEP, que es Sí, un dólar financiero, un dólar que vos te podés hacer de dólares a partir del mercado financiero, de comprar y vender bonos o acciones en pesos y venderlas en dólares. Me parece que hay algunas cuestiones que han pasado en los últimos días que han generado una volatilidad y han hecho que el dólar se empiece a despertar, ¿no? Nosotros, como vos bien decías, desde julio más o menos, el momento que asumió Massa, el dólar permaneció planchado cuando si vos tenés en cuenta lo que pasó en este lapso con los precios en Argentina, subieron un 20%. Con lo cual era esperable que en algún momento el dólar blue también, los dólares paralelos, mejor dicho, empiecen a retomar una dinámica alcista. Sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, Massa tampoco mostró o ha mostrado una gran gestión en cuanto a un cambio importante respecto a lo que venía haciendo Guzmán, ¿no? Lo que ha hecho Massa claro. un poco es salir a tratar de salir a conseguir dólares afuera a partir del Banco Interamericano del Desarrollo, trajo algunos dólares frescos, después lo que ha hecho es comprimir más lo que es el cepo a las importaciones, restringir, prohibir las importaciones de bienes y productos importados, de insumos importados, y por otro lado lo que ha tratado de implementar fue la quita de subsidios a la energía, que ha sido de manera bastante desprolija y todavía no está bien claro cuál es el ahorro real que está haciendo el Estado a partir de quitar los subsidios. Entonces me parece que como tampoco no se han visto grandes cambios a partir de la asunción de Massa, como que el mercado ya, digamos, le dio una tregua, pero en un momento ya empieza a despertar. ¿Y por qué me parece importante destacar las últimas semanas? Que como vos decías, en los últimos días, hoy subió el dólar blue 7 pesos, pero si uno analiza desde la semana pasada o de Sí. mitad del anterior, ya el dólar empezó a tomar una dinámica y me parece que tiene que ver con dos cuestiones claves que han hecho Ah, que se despierte el dólar ahora. Por un lado, hace un par de semanas el gobierno, la Secretaría de Finanzas, que pertenece al Ministerio de Economía, quiso hacer un canje de la deuda que vence o que vencían en noviembre y diciembre, ¿no? El gobierno tenía que pagar, porque se le vencían bonos, instrumentos, letras, tenía que pagar deuda en noviembre y diciembre, y lo que quiso sí. hacer es llamar a todos los acreedores, a todos los que tenían esos bonos y decirle, che, ¿te los puedo canjear para más adelante, para el año que viene? Y lo que ha pasado ahí es que ese canje no tuvo una gran Claro. aceptación del sector privado, ¿no? Solamente un 60% aceptó el canje, y de ese 60% la mayor parte eran bonos que estaban en el sector público, pero no en el sector privado. Entonces ahí tenemos una primera señal. Y Bien. después la otra señal es que el Banco Central, desde que terminó el dólar soja, el Banco Central no puede engrosar reservas, sino que estamos viendo que todos los días está vendiendo reservas. Si bien en los últimos días viene comprando dólares, pero compra muy poquito, compra 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares por día, pero y cuando vende a 50, a 30 millones de Claro. dólares. Entonces, si vos te fijas, el Banco Central, desde que terminó el dólar soja a fines de septiembre, ya tuvo que vender el 30%, casi el 30% de los dólares que pudo comprar con la liquidación del dólar soja. Con lo cual, ahí me parece que están las dos cuestiones importantes, ¿no? El tema de la deuda en pesos, que el gobierno no puede renegociar, o mejor dicho, no puede canjear, y eso, digamos, genera bastantes dudas sobre la deuda en pesos para el año que viene. Y por el otro lado, el tema de que el Banco Central no está pudiendo hacerse de reservas
al contrario, sino que tiene que vender dólares aún teniendo un cepo muy importante. ¿Y esta tendencia es probable que se mantenga, digo, una tendencia al alza o que se estabilice entre los 320, 330 pesos, por encima ya de la línea de los 300, cuando había estado oscilando entre 285 y 300 en el último tiempo? Mirá, eso no se puede saber porque también depende, viste, en algún momento el dólar también subió mucho, después el mercado se calmó con algunas decisiones políticas, entonces depende mucho Claro. lo que pase de acá a futuro y nadie lo puede predecir, pero si uno tiene que proyectar esta tendencia con estas mismas decisiones de política económica, probablemente lo que uno vea es que el dólar va a continuar subiendo, ¿no? Por ahí hay momentos que se va a estabilizar, momentos que va a subir, pero va a terminar subiendo, sobre todo, teniendo en cuenta que, digamos, la dinámica inflacionaria es muy importante, en el orden del 6% por mes, y además teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones, Claro. y eso pone un poco inquieto a los mercados, hay volatilidad, y que la economía argentina está atada con alambre, ¿no? Entonces, esa cuestión genera mucha incertidumbre y puede ser que la gente el año que viene demande más dólares, ¿no? Y eso para cubrirse obviamente de la volatilidad, de la incertidumbre, y eso también pone presión en los dólares paralelos, con lo cual yo creo que la tendencia va a ser al alza, lo que no sabemos es cuánto ni cómo. Mirá, si uno tiene que, yo estaba leyendo proyecciones hoy de lo que es el dólar conta con liqui, que es el dólar que hoy cerró en 326 pesos, lo que proyectan las consultoras es un dólar a 360 para los próximos meses, Claro. ¿no? Ahora, si vos tomás el dólar pico del mes de julio, el conta con liqui pico del mes de julio, y le ponés la inflación que hubo en este lapso, te daría un dólar de 396 pesos. Con lo cual, digamos, hay margen para que el dólar, los dólares paralelos sigan subiendo, sobre todo si hay contextos de volatilidad o si el mercado entiende que Massa no vino a resolver los problemas de la economía, sino lo que está haciendo es tiempo o un puente hasta las próximas elecciones y tratar de que no pase la bomba, ¿no? Que Claro. me parece que eso es lo que está pasando. Juan Manuel, ¿esto qué consecuencias reales tiene? Porque muchas veces se dice, no, bueno, el dólar paralelo no genera mayores complicaciones en el día a día, pero después se traslada de igual manera, ¿no? A precios, a la inflación. ¿Qué consecuencias reales tiene este alza en el valor del dólar, de los dólares paralelos? Sí, mira, en principio entender que lo que pasa en el dólar, digamos, no es la causa de la inflación, sino es la consecuencia de la inflación, ¿no? O sea, la inflación es la pérdida de poder adquisitivo del peso, es decir, cada vez necesitas más pesos para comprar yerba, para comprar un auto, para comprar, para ir al supermercado, para cortarte el pelo, cada vez necesitas más pesos para todo porque es el peso lo que pierde valor frente a los bienes y servicios de la economía. Sí. El dólar es un bien más de la economía, con lo cual la devaluación, que es cuando el dólar se encarece en pesos, no es ni más ni menos que la consecuencia de la inflación y no la causa, ¿no? Entonces, entendiendo esto, el primer punto me parece que es importante, porque muchos dicen, bueno, no, hay devaluación y por lo tanto va a haber inflación. No, como hay inflación, después hay devaluación. Claro. Eso es importante entenderlo. Ahora, ¿en qué afecta? Obviamente que, digamos, sigue la dinámica inflacionaria, porque hay muchos bienes que están atados al valor del dólar, hay muchos importadores que necesitan proveerse de bienes importados, o hay muchos productores que fabrican bienes o servicios en Argentina y necesitan insumos importados. ¿Y qué pasa? Muchas veces cuando el Banco Central no te vende dólar oficial, ¿qué tienen que hacer? Acudir al dólar paralelo. Entonces, si ese dólar se hace cada vez más caro, los productores o quienes importan tienen que, digamos, gastar más pesos para comprar los mismos bienes afuera y por lo tanto terminan trasladando, en cierto sentido, los precios a los bienes de la economía doméstica, con lo cual lo que vemos es cuando el dólar se mueve es que la inflación se acelera, se aviva, pero hay que tener en cuenta que, digamos, el problema es que el peso pierde valor, o sea, así como cuando vos te vas a cortar el pelo hace un año y te vas a cortar el pelo ahora, vos necesitas poner más plata para cortarte el pelo, lo mismo pasa con el dólar, ¿no? Vos para comprar un dólar necesitas más pesos ahora que el año pasado. Es lo mismo, ¿no? Entonces, el problema, me parece, que tiene la economía argentina y la causa de esta devaluación es una inflación que digamos, que se acelera y una inflación que ya tiene muchos años en el orden de los 2 dígitos y que obviamente complica más las cosas. Si vos no resolvés los problemas de fondo, bueno, vas a seguir teniendo estos problemas de devaluación, no lo vas a poder pagar, digamos. Claro, una inflación que ya se ha vuelto crónica, ¿no, Juan Manuel? Que genera este círculo vicioso también que vos marcabas, que
implica no solo el aumento constante de los precios, sino también que eso lleva a las negociaciones paritarias, al aumento de la moneda extranjera y cada vez es más grande incluso el aumento requerido, ¿no? Sí, sí, totalmente, es lo que vos decís, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, hay inflación, pero tenés paritarias que le ganan a la inflación y por lo tanto decís no perdés. Claro. Bueno, primero que las paritarias siempre van atrás de la inflación, ¿no? Es decir, que mientras hay inflación, la gente que tiene ingresos pierde, los jubilados pierden, en algún momento se ponen al Sí. día, pero después vuelven a perder y así. Ahora, lo que hay que entender es que la inflación es una enfermedad que tiene la economía, es una enfermedad que tiene el dinero, particularmente porque es el peso argentino. Si vos vas a otro lugar, más allá que hoy el mundo tiene alta inflación y es del 8% en promedio mundial, será una cosa así, el mundo está acostumbrado a inflaciones del 2%, del 3% anual, pero ahora la inflación que Argentina tiene es una enfermedad que tenés en la moneda y esto, ¿qué te genera? Que cada vez un país que tiene inflación alta no puede crecer o le cuesta más crecer. ¿Por qué? Porque si hay inflación alta la gente no ahorra en la moneda que se deprecia, nadie ahorra en una moneda que pierde valor. Y si no ahorra en una moneda que tiene valor, que si no ahorras en tu moneda, los bancos no tienen para prestarle al sector privado, y si el sector privado no tiene para prestarle, no tiene financiamiento para invertir. Si alguien quiere invertir y tiene dólares y dice, bueno, voy a poner una empresa en Argentina, no puede planificar, no puede saber por qué no puede planificar, porque en el futuro no puede saber cuáles van a ser sus costos, a qué precio va a poder vender su producto, no sabe si puede conseguir los productos que necesita para fabricar lo que venda. Entonces genera una distorsión, es una distorsión en la economía que se traduce en menos crecimiento, ¿no? Entonces cuando los países que tienen alta inflación o que tienen inflación de 2 dígitos, les cuesta más crecer que el resto, ¿no? Es como que tienen un problema ahí grave, que es endógeno, que es propio de un país, digamos, no se le puede echar la culpa de la inflación argentina, o sea, no se le puede echar la culpa a la guerra, no se le puede echar la culpa al COVID por la inflación que tiene Argentina, pero lo cierto es que te genera una distorsión en toda la economía, porque la moneda que pierde valor, digamos, con la moneda atraviesa todos los sectores de la economía, porque el dinero lo usás para todo, y eso obviamente implica que el país, como ya te decía, no crezca o crezca menos que el resto del mundo, se destruye capital, se desinvierte, y eso a la larga termina generando que los argentinos cada vez seamos más pobres, que eso es lo que nos pasa, ¿no? Y cuando hay una devaluación, uno dice, mi salario se perdió en dólares. Claro, pero la devaluación es una consecuencia de empobrecerte mucho tiempo, es una consecuencia de tener una mala política económica sostenida en el tiempo. Sería muy injusto, Juan Manuel, preguntarte cómo se resuelve esto, ¿no? Y no nos alcanzaría, me parece, el tiempo de lo que queda de la semana para charlar el tema, pero ¿qué instrumentos tiene el Banco Central, el Ejecutivo, el Poder Legislativo también para tratar de ponerle un freno no solo a la inflación, a la corrida cambiaria también, a esta situación crónica y viciosa que decíamos recién del país? Bueno, mira, en realidad no es difícil, por lo menos en términos teóricos, resolver la inflación, porque la ciencia económica ya entendió cómo se resuelve la inflación y de hecho por eso no hay prácticamente países que tengan elevada inflación en el mundo, ¿no? Entonces la mayoría de los países se aprendió cómo se resuelve y la ciencia económica ya le dio respuesta a eso. Básicamente la inflación es un problema que tiene, como te decía, que tiene el dinero. ¿Cuándo se genera la inflación? Cuando la oferta de dinero, cuando la cantidad de dinero que circula en la economía crece de manera artificial por el Banco Central. Sí. ¿Por qué crece la cantidad de dinero de manera artificial por el Banco Central? Porque el gobierno gasta más de lo que recauda y como no tiene medios para financiar esa porción de gasto que no puede cubrir con lo que recauda de impuestos, acude el Banco Central a que imprima plata, ¿no? Y eso es lo que genera la inflación. Entonces nosotros hemos hecho eso sistemáticamente yo te diría, del 2010 para adelante, por lo menos, ¿no? Y después en la historia anterior también. Sí. Entonces, una vez que vos tenés déficit fiscal, que es esto de que el Estado gasta más de lo que recauda, y acude a la maquinita del Banco Central para que imprima pesos y poder financiar ese rojo que tienen las cuentas, empieza a generar inflación. Entonces, los países han aprendido a controlarlo a partir de no imprimir más dinero que el que deben, ¿no? No imprimir más dinero que el que la gente demanda. Eso es cómo se controla la inflación en el mundo. Ahora, Argentina obviamente que tiene un montón de problemas estructurales que debe arreglar con un plan
de estabilización, que se llama. ¿Qué es un plan de estabilización? Es un plan donde vos tenés que reducir el déficit fiscal y tenés que ir a un equilibrio de las cuentas públicas, donde vos tenés que poner reglas claras monetarias para el manejo del Banco Central y que el Banco Central no tenga esa discrecionalidad de emitir dinero porque al Tesoro, porque al gobierno se le ocurre que el Banco Central tiene que emitir dinero. Necesitas cambiar algunas legislaciones que son importantes, algunas legislaciones que tienen que ver con lo laboral, tenés que hacer una reforma del Estado, tenés que cambiar el sistema tributario. Es decir, Argentina necesita un programa estructural que tenga distintas patas, un equilibrio fiscal, que tenga una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y que le dé previsibilidad a lo que el Banco Central va a hacer y que no quede a disposición del Ejecutivo a que imprima un montón de plata, y tenés que hacer algunas reformas que tienen que ver con lo previsional, con lo laboral, con lo impositivo, etcétera, ¿no? Tenés que hacer un paquete de medidas, un programa que se llama Programa de Estabilización en Economía. Esto, por ejemplo, lo hizo Israel y ha combatido la inflación, en su momento lo hizo Brasil, y todos los países que tenían inflación crónica han hecho programas de estabilización para corregir esto. Argentina no lo quiere hacer, o sea, tenemos políticos que se niegan a hacer esto, entonces las consecuencias es seguir con más de lo mismo, no hay mucha vuelta ahí. Claro. Juan Manuel, clarísimo y muy completo. Muchísimas gracias por este tiempo, muy amable. No, por favor, un abrazo grande y a disposición.